Muy bien, buenas noches a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes aquí en el cálido y soleado Texas. Creo que es la segunda vez en mi vida que he estado aquí. Hace unos años estaba, creo que era la iglesia de White Tower, así es que se llama, la iglesia White Tower en Dallas. De todos modos, también hacía mucho calor allí y me estoy familiarizando con el calor del verano texano aquí. Así que de donde vengo en Inglaterra, rara vez vemos el sol. Así que pintan el interior de nuestras aulas de amarillo solo para recordarnos que hay un sol y eso no tiene ningún impacto positivo en nuestro comportamiento. Pero de todos modos es un privilegio estar con ustedes aquí y gracias por la cálida bienvenida hasta ahora. Les traigo salud de mi esposa y mi hija. Están de regreso en el más fresco Michigan, donde no hace tanto calor. Y mi hijo está conmigo. Está haciendo algunas grabaciones para mí mientras estoy aquí también. Así que esta noche mi charla se titula Los tres cuernos y voy a hablar sobre los tres cuernos que fueron arrancados con el surgimiento del papado y por qué fueron arrancados y cuál fue la razón particular para que fueran arrancados. Porque había 10 cuernos, pero solo 3 de ellos fueron arrancados. Y hay una razón muy interesante de por qué fueron arrancados. Y mañana vamos a hablar sobre los obreros de la 11ª hora del Evangelio de Mateo capítulo 20. Y entonces estaremos hablando sobre quiénes son esos obreros de la 11ª hora que van a terminar la obra y qué representan y qué creen. Y encontramos eso en la palabra de Jesús en Mateo capítulo 20. Pero esta noche vamos a hablar sobre los tres cuernos. Y antes de hacerlo los invito a inclinar sus cabezas conmigo e invitar a la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por la libertad que tenemos aquí en los Estados Unidos para adorarte según nuestra conciencia. Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos para reunirnos aquí durante estas horas de apertura del día de reposo. Y Señor, mientras nos reunimos aquí esta noche, oro para que no solo nos reunamos para obtener información o incluso para comprender, sino que te pido, Señor, que mientras nos reunimos aquí, susurres a cada uno de nuestros oídos. Ese es el camino, andad por él. Así que, Padre, si defendemos la libertad de conciencia, que tengamos el coraje de vivir según nuestra conciencia, que estemos dispuestos a someternos a las convicciones de tu Espíritu Santo, incluso si va en contra de nuestros deseos caídos. Y oro, Señor, para que mientras yo comparo y hablo esta noche, para que tu Espíritu hable a través de mí y por mí y hables al corazón de todos los que están aquí esta noche y de todos los que están mirando en línea. Así que, Señor, ponemos el resto de esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando yo estaba creciendo allá en las brumas oscuras y distantes de la historia, fue en Inglaterra y en aquellos días no teníamos internet. Ahora sé que para aquellos de ustedes menor de 30 años es difícil imaginar que hubo una era sin internet. Pero sí, la hubo. Solíamos caminar 5 kilómetros hasta la escuela y mi madre nos daba aceite de hígado de bacalao, una cucharada de él cada semana, solo para asegurarnos de que fuéramos buenos niños pequeños, y eso se regaba con una cucharada de melaza o un vaso de jugo de naranja, y ese era el premio. Ahora, esos eran los días justos después del racionamiento, cuando mi madre ponía un trozo de mantequilla de verdad en la mesa del día de sábado. El resto de la semana comíamos margarina, pero el sábado recibimos un trozo de mantequilla de verdad y no teníamos teléfonos celulares, no teníamos televisión y teníamos un tocadiscos en la esquina de la sala de estar y teníamos una radio y no teníamos aire acondicionado, ni siquiera calefacción central. Pero mi padre ponía este soplador de aire caliente cuando nos levantábamos por la mañana y los 4 niños pequeños nos agachábamos como pequeños monos bebés alrededor de ese soplador de aire caliente porque hacía mucho frío en la casa. Mientras nos apresurábamos a vestirnos, y así eran los días en que crecimos en Inglaterra, y en aquellos días los libros eran nuestra ventana al mundo, y la biblioteca era un lugar preciado porque la biblioteca era un lugar donde todo el conocimiento se podría encontrar. Y entonces desde niños nuestros padres nos animaban a leer todo lo que pudiéramos tener en nuestras manos, y eso es exactamente lo que hicimos. Y entonces los libros se convirtieron en nuestra ventana al mundo, y me gustaba leer sobre historia militar, porque la historia militar es básicamente historia mundial. Y una vez le expliqué a un profesor de estudios sociales en mi clase que no estaba realmente interesado en el desarrollo de esto, aquello o lo otro, porque la historia militar es todo lo que cuenta, porque con las batallas los imperios surgen y los imperios caen y las civilizaciones surgen y las civilizaciones desaparecen. Y entonces medimos la historia y el paso de las civilizaciones e imperios y épocas de una batalla a otra. Y en mis lecturas cuando era niño, de unos 8 años, llegué a un libro llamado El Conde Belisarius, y me interesó este libro, El Conde Belisarius, porque fue escrito por el primo de mi abuela, un hombre llamado Robert Graves.
Fue un poeta de guerra en la Primera Guerra Mundial y escribió varias novelas históricas basadas en historias antiguas. Dos de ellas fueron muy famosas. De hecho, fueron convertidas en series por la BBC. Se llamaban Yo, Claudio y Claudio, el Dios, del emperador romano Claudio en el año 60 después de Cristo, más o menos. Pero el libro que realmente me llamó la atención fue El Conde Belisario. Y dirás, bueno, ¿quién fue el Conde Belisario? Belisario fue uno de los generales romanos más grandes de toda la historia romana y no vivió durante la época de Julio César o Augusto y el ascenso del Imperio Romano. Vivió en la época de Justiniano, cuando el Imperio Romano se había dividido en dos, y él era como el bombero de Justiniano, recorriendo el Mediterráneo oriental y el norte de África y hasta Italia, luchando contra estos incendios mientras las tribus bárbaras entraban en el Imperio Romano. Y se hizo muy famoso por ganar contra un gran número de tropas bárbaras con un número muy pequeño de soldados romanos. Y por cierto, la palabra bárbaro no tenía en aquellos días, no tenía una connotación tan negativa como hoy. Eras un bárbaro en ese entonces si no hablabas griego. Y el griego era el idioma común del Imperio Romano de Oriente. Estas tribus invasoras del Imperio Romano de Occidente eran llamadas bárbaras porque hablaban anglos y sajones y tenían todo tipo de otros idiomas que hablaban. Y como no hablaban griego, eran conocidos como bárbaros. Y tal vez como un poco de trabajo de investigación para ti esta noche, puedes buscar en la Biblia donde Pablo habla de bárbaros y los menciona en una de sus cartas. Así que si quieres una pequeña tarea esta noche, sería un trabajo de investigación revisar la Biblia. Así que quiero hablar esta noche sobre este tipo, Belisario, y por qué fue tan importante. Y vamos a ver primero. Este es nuestro viaje esta noche. Vamos a ver a Constantino el Grande y saben, es asombroso cómo obra el Espíritu Santo. Estaba sentado aquí escuchando y el hermano Jonathan estaba exponiendo sobre la historia de Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos y él seguía haciendo referencia a cosas de las que voy a hablar. Es fascinante cómo nunca hablamos de esto de antemano, pero el Espíritu Santo como que entrelaza estas cosas y entonces vamos a ver a Constantino el Grande, luego vamos a ver el ascenso y la caída de esas tres naciones arrianas, luego vamos a ver los principios bíblicos básicos de la libertad religiosa a los que nos adherimos hoy como adventistas del séptimo día y luego vamos a llegar a nuestra conclusión esta noche. Muy bien, sé que son las 8:04 aquí y todos queremos ir a casa porque es viernes por la noche. Y no, dice el pastor, muy bien, bueno, estaba predicando en las iglesias del doctor Isaac Kulatunji el año pasado y me levanté para predicar como a las 12:45. Alguien me dijo, te están acortando el tiempo a propósito, tienes 15 minutos. Y me susurró mientras me levantaba. Hermano Vine, dijo, el próximo servicio es a las 4. Tienes hasta las 3:45. Tenía 4 horas de predicación por delante. Así que no se preocupen, no vamos a hacer eso esta noche. Por lo general, las congregaciones afroamericanas y caribeñas han sido vacunadas contra el impacto de sermones largos y pueden escucharlos mucho mejor que las congregaciones anglosajonas. Pero de todos modos, Constantino el Grande, ¿quién era este tipo aquí? Bien, este es el libro Conde Belisario, puedes leerlo o comprarlo en Amazon. Es una historia fascinante y está extraída de las historias de Justiniano y Belisario del historiador Procopio, por lo que tiene datos históricos reales detrás. Pero este es un mapa del Imperio Romano a principios del siglo V y tienes en rosa claro el Imperio Oriental bajo Justiniano I. Vivió desde 527 al 565. Fue el emperador reinante, así que controló Turquía, Europa Oriental y Central y las partes sur de Italia. Luego expandió el imperio por todo el norte de África hasta Italia, el Mar Negro y Oriente Medio. Justiniano fue uno de los más grandes emperadores romanos de Oriente y fue muy famoso por esto. Pero la historia comienza con este tipo aquí, Constantino el Grande, reinó del 312 al 337 DC y es famoso porque hizo de Constantinopla la capital del Imperio Romano en el Bósforo, la actual Istambul. Si nunca has estado en Estambul, te animo a que vayas. Es una ciudad increíble. En el lado occidental está Europa y el Bósforo, que es un estrecho canal de agua que sube hasta el Mar Negro. En el lado oriental está Asia y estos increíbles puentes que se extienden sobre el Bósforo.
Si quieres pasar una semana mirando algo de increíble historia, ve a Estambul. Es un lugar increíble para estar. Pero este fue el tipo que la convirtió en la capital del Imperio Romano y trasladó la capital de Roma a Estambul. Y así que ven aquí, esta es la parte de la ciudad que se conoce como el Cuerno de Oro y tienes el hipódromo en el centro allí y tenían carreras de caballos y carros entre los rojos, los blancos, los azules y los verdes. Y la gente apoyaba sus carros, eran fanáticos que se amotinaban, se mataban entre sí y en nombre de su color instalaban emperadores basándose en si era partidario de los rojos, los azules, los verdes y los blancos. Y así que el hipódromo era un lugar muy famoso. Y luego al norte de eso, más tarde en el tiempo, estaban los palacios del sultán durante el Imperio Otomano. Y así como el hermano Jonathan aludió anteriormente, Constantino creía que para promover la unidad del imperio debido a que la capital se había trasladado de Roma en el oeste a Constantinopla en el este, necesitaban unificarse en torno a una religión común. Y por eso promovió inicialmente la adoración al sol para unificar a los pueblos del imperio romano. Así que en Estados Unidos hoy en día lo que tenemos en común es que juramos lealtad a la República, a la bandera y a la República que representa cuando nos convertimos en estadounidenses. Sí, y todos acordamos acatar la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es lo que nos mantiene unidos. No es un idioma común, una etnia común, una historia común, sino algo que acordamos compartir en común. Y entonces Constantinopla fue la base de este imperio y Constantino quería mantener unido el imperio a través de la adoración al sol. Pero luego se dio cuenta de que los cristianos se estaban volviendo muy poderosos y así aprobó dos grandes edictos. El primero fue el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y fue ahí donde integró oficialmente la iglesia cristiana en el imperio romano. El cristianismo era ahora una religión oficial del Imperio Romano y el cristianismo seguía creciendo y así en el año 321 después de Cristo, Constantino aprobó la primera ley dominical de la historia. La cita crítica dice que todos los jueces y habitantes de las ciudades y la ocupación de todos los oficios descansan en el venerable día del sol, pero los que están situados en el campo se ocupen libremente de los negocios de la agricultura. Porque a menudo sucede que ningún otro día es tan apropiado para sembrar trigo y plantar viñas, no sea que al pasar un momento crítico los hombres pierdan los bienes otorgados por el cielo. Y así aprobó la ley dominical nacional en el 321, así como el edicto de Milán, de modo que los cristianos estaban en ascenso en el imperio. Primero se convirtieron en una parte legal del imperio y luego Constantino, no a través de ningún sentido de convicción personal o conversión, él de alguna manera fusionó el cristianismo con el culto al sol y promovió la ley dominical porque entonces todos serían felices, cristianos y paganos por igual. Ahora, en el momento el cristianismo estaba dividido en el Imperio Romano de Oriente entre debates sobre la naturaleza de Cristo. Hubo todo tipo de debates. ¿Era él un personaje? ¿Era él una naturaleza? ¿Era dos naturalezas? ¿Él era una naturaleza mezclada? ¿Era dos naturalezas lado a lado, etcétera, etcétera? Y hay todo tipo de términos teológicos para esto, pero Constantino decidió que iba a poner a fin a todos estos debates sobre la naturaleza de Cristo y convocó lo que llamamos el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y el gran debate en ese momento fueron las enseñanzas de un predicador de Libia llamado Arrio, y enseñó que Cristo no era coeterno con Dios Padre, y él era, pero fue engendrado o creado por Dios en algún punto misterioso del tiempo pasado, y por eso incluso hoy tenemos a los arrianos, todavía existen como una rama del cristianismo actual, y se remontan a la época de Constantino, y entonces el concilio de Nicea se reunió y votaron sobre el credo niceno. Ahora bien, el credo niceno que tenemos hoy no es realmente el mismo que votaron en 325, sino el de un concilio posterior en Constantinopla en 381, pero la redacción es casi la misma, pero con un par de diferencias menores. Así que solo voy a leer. Este es el credo niceno que votaron en ese entonces, y esto es algo con lo que prácticamente todos los cristianos de hoy están de acuerdo, incluso los adventistas estarían de acuerdo con el credo niceno, hasta donde yo sé, a menos que creas que el Espíritu Santo realmente no existe y que hubo un momento en el tiempo en que el Hijo no existió. Pero este es el credo niceno que dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, engendrado por su Padre,
Antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una santa Iglesia católica y apostólica. Reconozco un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la vida del mundo venidero. Amén. Ahora, hay muchísimo contenido en ese credo niceno. Y cuando dice una santa iglesia católica y apostólica, no se refiere a lo que hoy llamamos la iglesia católica romana, que en realidad no existía en ese momento. La palabra católica significa universal o mundial. Así que esta fue una declaración mundial y muchos de los obispos que vinieron al concilio de Nicea vinieron con cuerpos destrozados por las últimas persecuciones romanas. Habían perdido ojos, habían perdido brazos, sus cuerpos habían sido mutilados bajo tortura. Así que los hombres que redactaron el credo niceno fueron hombres que literalmente pagaron con sangre el derecho a redactar ese documento y surgieron de las últimas persecuciones romanas. Así que este credo niceno se convirtió en la base del cristianismo en el Mediterráneo oriental y también en el Mediterráneo occidental. Ahora, el credo niceno original tenía esta cláusula agregada que luego fue eliminada por el Concilio de Constantinopla, y esta cláusula es una condena de los arrianos y por eso no le incluimos esta cláusula aquí. Ahora, en el credo niceno dice, pero aquellos que dicen que hubo un tiempo en que él no era y no era antes de que fuera hecho y fue hecho de nada, o es de otra sustancia o esencia, o el Hijo de Dios es creado, o cambiable o artelable, son condenados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Entonces ellos estaban condenando y explícitamente las creencias arrianas cuando armaron el credo niceno, pero esta última cláusula fue eliminada cuando lo finalizaron en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. De modo que ese es el contexto de que el credo niceno era como el punto de referencia por el cual todas las iglesias debían ser evaluadas en términos de su teología. Y entonces llegamos al ascenso y caída de esas tres naciones arrianas, y entonces ven en el mapa que Atila el Huno había llegado y venía de Asia Central y conquistó un imperio desde Mongolia hasta Europa Central. Fue uno de los conquistadores más despiadados de todos los tiempos e invadió el Imperio Romano y atravesó Alemania Central, y mientras venía hacia el oeste en Alemania, estaba empujando a las tribus de Alemania y Polonia y Europa Central hacia el Imperio Romano Occidental. Así que esas fueron las invasiones bárbaras del Imperio Romano. Estaban huyendo de Atila el Huno y ven allí en el mapa que Atila había tenido un par de incursiones muy famosas en el Imperio Romano, pero en realidad fue derrotado en al menos una batalla famosa, y entonces los hunos se asentaron en Europa Central y allí, y entonces incluso en la Primera Guerra Mundial los británicos se referían a los alemanes como los hunos. Era un término abusivo porque era donde los hunos se habían establecido bajo Atila el Grande, y entonces el Imperio Romano de Occidente estaba colapsando bajo la presión de las tribus germánicas que llegaban del centro de Europa y huían de Atila el Huno, y entonces el Imperio Occidental tuvo que lidiar con esta inmigración masiva. No fue planeado, no tenían tarjetas verdes, no había visas para este proceso. Simplemente llegaron en grandes cantidades y se podría decir que fue su crisis en la frontera sur. Pero fue la crisis a lo largo de la frontera y las tribus alemanas cruzaron en grandes cantidades y se asentaron por todo el Imperio Romano Occidental. Recorrieron toda Italia y llegaron al norte de África. Había un grupo allí llamado los vándalos, de donde obtenemos la palabra, el verbo. Él era un vándalo o vandalizó algo porque eso es lo que tendían a hacer. Y luego se asentaron en Francia y España y algunos de ellos cruzaron a Inglaterra.
Los anglos y los sajones fueron al norte de Alemania, entraron en Inglaterra y ahora somos anglosajones, o algunos de nosotros somos anglosajones. Y los ingleses originales eran los celtas y fueron empujados a Gales, Escocia, Irlanda y el noreste de Bretaña, noreste de Francia. Y esa fue la historia del rey Arturo. Así que de todos modos tienes estas invasiones barbarias y a medida que llegaron inundaron a la población local en todo el Imperio Romano. Y esto creó un problema importante para el emperador de Constantinopla, porque ¿cómo iba a mantener el control sobre Europa Occidental? Y el problema principal era que estas tribus bárbaras no se adherían al credo niceno, eran cristianos arrianos. Eran arrianos, no creían que Cristo fuera eterno. Creían que Cristo era un ser creado y esas tres tribus en particular, los vándalos en el norte de África, los visigodos en el sureste de Francia y que luego fueron a España y los ostrogodos que se trasladaron al norte de Italia, esas fueron las tres tribus arrianas más poderosas que llegaron al Imperio Romano Occidental. Ahora, el emperador romano decidió cómo iba a mantener unido su imperio y por eso emitió el edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo. El imperio se dividió en dos, este y oeste, y el este fue gobernado desde Constantinopla, como se ve allí en la actualidad, en Estambul, y el oeste estaban teóricamente gobernados desde Roma. Pero en la práctica el oeste estaba bajo el control de muchas de estas tribus arrianas, los ostrogodos, los visigodos y los vándalos. Entonces el emperador Teodosio emitió el edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo, que se establecía que nadie sería reconocido como cristiano a menos que reconociera la Trinidad coigual de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio dijo que habría castigo para aquellos que se apartaran del credo niceno. Se esperaba que el gobierno en todo el imperio, tanto en el oeste como en el este, hiciera cumplir la ortodoxia católica. Y no estamos hablando del catolicismo romano, sino del catolicismo en términos de la fe mundial. Aquellos que aceptaron el credo niceno, entonces surgieron estas luchas por la supremacía religiosa en el Imperio Romano Occidental. Entonces las tribus arrianas góticas comenzaron a ser vistas como enemigas del emperador y oponentes de los obispos de Roma. Y así que había una lucha constante entre ellos, y entonces estas tribus arrianas, porque no les gustaban los obispos de Roma que apoyaban la doctrina católica, la declaración del Concilio de Nicea, comenzaron a invadir y a saquear Roma. Una famosa imagen aquí de Alarico. Él era un líder de los godos que habían saqueado Roma en 410 después de Cristo, y los vándalos atacaron Roma, y los ostrogodos atacaron Roma, y los visigodos atacaron Roma, y todos tomaron su libra de carne, y Roma fue disminuyendo considerablemente, gradualmente, durante el curso de esas invasiones góticas bárbaras. Ahora, la Biblia dice, hablando de ese tiempo, dice en Daniel 7, 7 al 8, es un pasaje muy famoso, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No vamos a entrar en todos los detalles esta noche, pero como protestantes sostenemos que la identificación de ese cuerno pequeño es en realidad el surgimiento del papado. Pero quiero centrarme esta noche durante unos minutos en por qué fueron arrancados esos 3 cuernos, por qué fueron arrancados esas 3 naciones arrianas en particular, por qué tuvieron que ser desarraigadas. Y entonces tenemos una imagen allí de esa cuarta bestia, esa bestia indescriptible con 10 cuernos, y si miras, dice que derribará a 3 reyes. Bueno, esas naciones modernas de Europa pueden rastrear su ascendencia a esas tribus bárbaras. Así que los anglosajones que formaron el Reino Unido y los visigodos fueron a España y al sur de Francia, los suevos fueron a Portugal, los vándalos estaban en el norte de África, alrededor de la actual Túnez y Cartago, los francos se convirtieron en los franceses, en el norte de Francia los alamanes se convirtieron en alemanes. Ahora, un nombre alemán para Alemania es Alamania. Ellos no la llaman Alemania como nosotros, los ingleses lo haríamos.
Los burgundios estaban en el sureste de Francia. Ahora tienes Borgoña como una región de Francia. Los lombardos estaban en Austria. Tienes la región lombarda allí. Los ostrogodos tenían el control de Austria en Hungría y de hecho en el norte de Italia. Y los érulos estaban principalmente en el sur de Italia y finalmente fueron abrumados por los propios ostrogodos. Y estas 10 tribus bárbaras se apoderaron del Imperio Romano Occidental. Y esas tribus, los ostrogodos, los vándalos y los visigodos, eran arrianos. No se adherían a la religión oficial del Imperio Romano, no aceptaban el credo niceno, sostenían que Cristo era un ser creado y no era el Hijo coeterno de Dios dentro de la Trinidad como el emperador en Constantinopla insistía. Entonces, ¿por qué esos 3 cuernos fueron arrancados? Bien, el obispo de Roma y el emperador en Constantinopla buscaban aliados en su guerra religiosa contra estas 3 naciones arrianas, los vándalos, los visigodos y los ostrogodos. Encontraron un aliado en un hombre llamado Clodoveo. Clodoveo era rey en el norte de Francia y él era un pagano, pero tenía una esposa católica y ella era una mujer muy famosa y bajo mucha presión de su esposa católica, su nombre era Clotilda, fue bautizado como cristiano católico, adheriéndose al credo niceno en el año 508 después de Cristo. Y ese es el comienzo de la unión entre la Iglesia y el Estado, entre los obispos de Roma y el poder del Estado. ¿Por qué? Porque Clodoveo decidió entonces convertirse esencialmente en el ala militar del obispo de Roma y decidió imponer el credo niceno sobre las naciones arrianas que lo rodeaban. Así que, aunque solo vivió 3 años más después de su bautismo, emprendió campañas de conquista y conversión forzosa, y con gran aplauso del obispo y el clero en Roma, conquistó la actual Francia, Bélgica y Holanda. Y esas tribus conquistadas fueron rápidamente persuadidas a convertirse al catolicismo. Estableció París como su capital y bajo su liderazgo los francos se convirtieron en una nación católica en lugar de arriana. Fue el fundador de la nación francesa moderna y es considerado el padre de Francia incluso hoy en día. Este hombre llamado Clodoveo, en el año 508 después de Cristo, dirigió su atención a los visigodos y los venció bajo el mandato de su rey Alarico II en una batalla muy famosa, la batalla de Bugul en el norte de Francia. Los visigodos eran arrianos y este fue el punto clave. Los arrianos apreciaban la libertad religiosa. No era solo que tenían una teología diferente, es decir, los arrianos se negaron a imponer su teología dentro de sus tribus y permitieron que judíos y católicos, es decir, precatólicos, romanos y arrianos, existieran uno al lado del otro dentro de sus naciones. Y hay registros históricos de esto. Y sabemos que tenemos la correspondencia entre estos reyes arrianos e historiadores romanos como Gregorio de Tours y otros obispos y monjes. Uno de los reyes arrianos reprendió una vez a Gregorio de Tours, un historiador muy famoso. Ahí está la conquista de Clodoveo, quien expulsó a los visigodos de Francia. Mientras tanto, los ostrogodos se habían vuelto muy poderosos en Italia. Le escribió a Gregorio de Tours, un monje muy famoso a principios del siglo VI, y esto es lo que este rey visigodo, este bárbaro, escribió. Debes blasfemar contra una fe que tú mismo no aceptas. Fíjate que nosotros, que no creemos en lo que tú crees, no blasfemamos contra ellas. No es un delito que un grupo de personas crea en una doctrina y otro en otra. Ahora, esta es una declaración notablemente ilustrada de un rey bárbaro a un católico o un monje llamado Gregorio de Tours a principios del siglo VI después de Cristo, como escuchamos esta tarde. A menudo, a lo largo de la historia, los estados paganos impusieron una religión como forma de unificar su estado. Un ejemplo clásico es Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, pero estas naciones bárbaras en realidad celebraban el hecho de que no solo permitían la libertad religiosa dentro de sus fronteras, sino que no atacaban las religiones de otras personas, no blasfemaban contra la fe de otras personas, tenían esta actitud de tolerancia religiosa y por lo tanto este visigodo Águila, que vivió justo antes de que Clodoveo llegara y exterminara a su pueblo, defendía los derechos de los visigodos, esta nación arriana, y decía que no está bien que un grupo ataque a otro grupo de fe y que no es un delito que algunas personas crean una cosa y otras crean en otra cosa. Esencialmente no es asunto del Estado determinar quién cree qué. Bueno, los visigodos no duraron mucho, fueron eliminados por Clodoveo
y después de que Clodoveo derrotara a los visigodos en la batalla de Bugul en 508, trajo un nuevo código legal en toda Francia para establecer la supremacía de la fe católica para todos sus súbditos, ya fueran católicos o arrianos. Los principios y el gobierno de la Iglesia Católica Romana ahora serían impuestos por Clodoveo. Él impuso un código legal conocido como Lex Romana Visigoth, que es la ley de Roma de los visigodos, que es una traducción literal del latín. Se conoce a veces como el Código Jurídico, y esa ley consagró la supremacía de la visión católica de la religión sobre todas las demás religiones dentro de su imperio. Y lo que hizo fue cerrar todas las iglesias arrianas, prohibió el culto público de los arrianos, exilió a los obispos arrianos, aquellos que no se convertían, y llevó la fe arriana a la clandestinidad, y hubo algunas ejecuciones también. Así que, tal vez como saben, muchos siglos después, los reyes franceses hicieron lo mismo con los hugonotes en París, Francia. Así que antes en Francia, Clodoveo estaba ocupado imponiendo la fe católica y llevando la fe arriana a la clandestinidad. Así que al mismo tiempo los ostrogodos habían llegado a dominar en Italia, y Teodoro el Grande fue un rey ostrogodo muy famoso. Y aunque era bárbaro, hablaba muchos idiomas, y él mismo también conquistó Roma y se apoderó de Roma en el 493 después de Cristo. Y cuando llegó a Roma mostró una tolerancia notable. No participó en violaciones ni saqueos, pero celebró el pasado romano y básicamente dijo que iba a ser un autócrata benigno y que les iba a permitir mantener su fe y sus tradiciones. Simplemente no debían rebelarse contra él. Y este rey Teodoro el Grande, aunque era un bárbaro, impuso la libertad religiosa para todos sus súbditos, a pesar de que conquistó toda la actual Italia y Suiza y partes de Hungría. No impuso la fe arriana a nadie, pero permitió explícitamente la libertad religiosa para todos sus súbditos. Emitió un decreto muy famoso en el año 507 después de Cristo, y hay un mapa de esa parte amarilla es donde él era el rey. En 507, justo antes de que Clodoveo saliera con el obispo de Roma, y en 507 el rey Teodoro emitió un decreto para todos los judíos que vivían en Genanoa, que está registrado en un documento llamado las Cartas de Casiodoro, y en ese documento expresó con cierta extensión la necesidad de defender la libertad religiosa para todos sus ciudadanos. Este era un concepto extraño en ese momento, y de hecho escribió a los judíos de esa ciudad, escribió esto. Dijo que el gobierno no puede ordenar una religión porque nadie está obligado a creer en contra de su voluntad. Ahora, esto fue una declaración sorprendente de un rey bárbaro al pueblo judío que vivía en una de sus ciudades. Rechazó el concepto de unión de la Iglesia y el Estado, impulsado por los obispos católicos de Roma y los emperadores bizantinos de Constantinopla. El emperador Justino I era un predecesor de Justiniano I. Emitió un decreto contra el arminianismo o arrianismo en el año 518 después de Cristo y reafirmó las decisiones del Concilio de Nicea. Reaccionó también a Teodoro el Grande, que permitía la libertad religiosa en toda Italia. Teodoro el Grande escribió esto. Le escribió esto a un sacerdote católico. Pretender dominar la conciencia es usar la prerrogativa de Dios. Por la naturaleza de las cosas, el poder de los soberanos se limita al gobierno político. No tienen derecho a castigar, pero sí a quienes perturban la paz pública. La herejía más peligrosa es la de un soberano que se separa de una parte de sus súbditos porque no creen según su creencia. Es una declaración sorprendente. Lo que acaba de decir Jonathan esta tarde, eso podría haber sido parte de su cita. Hermano Jonathan, y si la hermana White hubiera dicho eso, estaríamos diciendo alabado sea el Señor, porque es casi un documento inspirado, pero se trata de un rey bárbaro que era arriano y defiende el principio de la libertad religiosa, y que los gobernantes no deben imponer su religión a los súbditos, y que el gobierno no tiene derecho a interferir en asuntos de conciencia, y fue privada de parte de sus ciudadanos. Y esto fue una visión asombrosamente ilustrada para un reino a principios de los años 500, y era diametralmente opuesto a lo que era el emperador romano en Constantinopla estaba tratando de imponer, y lo que los obispos en Roma también estaban tratando de hacer cumplir.
Y la hermana White dice algo muy similar a esto en Señal de los Tiempos 1897. Dijo, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Es una cita muy famosa. Al principio intenta la atracción como el rey de Babilonia probó el poder de la música y el espectáculo exterior. Si estas atracciones inventadas por los hombres e inspiradas por Satanás no lograban que los hombres adoraran la imagen, las llamas voraces del horno de fuego estaban listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerla y continuará haciéndola. Necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Por lo tanto, no hay registro histórico de persecución arriana contra los católicos, pero sí hay abundantes registros de persecución católica contra los arrianos, ya sea a través de los ejércitos de Clodoveo o de campañas públicas de desprestigio para obligar a los arrianos a aceptar el credo niceno y someterse a Roma. Había un clérigo romano muy famoso llamado Cesareo. Escribió un comentario sobre Apocalipsis capítulo 13. Es un comentario fascinante y todavía se puede leer hasta el día de hoy. Se llama Patrología Latina. Identificó a la bestia del mar, la primera bestia de Romanos Apocalipsis 13, como los herejes, los arrianos, a quienes Satanás les dio poder para perseguir a los verdaderos creyentes, los católicos. Así que es exactamente lo contrario de cómo leemos ese pasaje hoy. Y eso fue en la Patrología Latina de Cesareo de Alsacia, y argumentó que Dios estaba permitiendo que la bestia del mar, que son estas naciones paganas arrianas, estos bárbaros, oprimieran y persiguieran a la verdadera iglesia de Cristo, que eran aquellos que defendían el credo niceno, o en aquellos días esa era la iglesia católica. Así que finalmente Justiniano se convierte en el emperador y en el 527 en Constantinopla, e inmediatamente recurrió a este brillante joven general llamado Belisario y le pidió a Belisario que luchara en las batallas para salvar el imperio romano. Y al principio Belisario se fue a la actual Siria, fue a Persia, fue a Armenia y Georgia, y ganó una serie de batallas muy famosas contra los imperios de las fronteras orientales del Imperio Romano de Oriente. Pero luego Justiniano le pidió que marchara a través de África y lo hizo. Y destruyó la nación arriana de los vándalos, y entonces luchó en la parte oriental del imperio y estableció los límites del Imperio Romano de Oriente, que estaban seguros. Y luego Belisario marchó a través del norte de África, y en el mapa se ve donde dice vándalos en el sur del actual Túnez, y estaban basados alrededor de la ciudad de Cartago en el norte allí, y aniquiló a los vándalos en 2 años de lucha brutal. Y así una de las 3 principales naciones arrianas se extinguió. Luego, Justiniano le dijo que tenía que liberar a los obispos de Roma para que pudieran ser eliminados del control ostrogodo o arriano y podrían ser obispos ortodoxos o que apoyaban el credo niceno. Así que Belisario cruzó a Italia y marchó a través de Italia y expulsó a la mayoría de los ostrogodos y capturó Roma. Luego se unieron y hubo un asedio de 2 años, y al final de ese asedio Belisario ganó la batalla y los ostrogodos fueron derrotados, y Belisario llegó hasta el norte de Italia y se apoderó de la capital ostrogoda de Rávena, en el norte de Italia donde está hoy. Y mientras hacía eso, es importante para nosotros como adventistas y aquellos que estudian profecía, en medio de ese asedio, en el 538 después de Cristo, depuso al Papa Silvestre, que había sido designado por los ostrogodos, e instaló a un nuevo papa llamado Vigilio, por orden de la emperatriz bizantina. Y así en el 538, bajo los brazos de Belisario, se estableció el primer obispo católico romano de Roma, que era incuestionablemente leal al Concilio de Nicea y al credo de Nicea, y las naciones arrianas de Italia, particularmente los ostrogodos, fueron básicamente aniquilados por Belisario y sus tropas, y así Roma se convirtió en ese inicio, podría decirse, el inicio oficial de la era romana de supremacía en Europa occidental. Y con la eliminación de las 3 naciones arrianas, visigodos, vándalos y ostrogodos, no quedó nadie para desafiar al obispo de Roma, porque tenía los ejércitos de las naciones católicas, como los francos, para apoyar sus objetivos políticos, y así se aseguró la supremacía católica romana en Europa occidental. Y así comenzó en el 508 después de Cristo. La profecía de los 1290 días de Daniel 12:11, esos 1290 años comenzaron con una unión formal de la Iglesia y el Estado cuando el rey francés Clodoveo se alió con el obispo de Roma en 508.
y derrotó a los visigodos arrianos, y después de que Belisario derrotara a los vándalos arrianos en 534 después de Cristo y expulsara a los ostrogodos arrianos de Roma junto con su obispo designado en 538 después de Cristo, los 1260 años de supremacía papal comenzaron en Europa occidental, precisamente como se predijo en Daniel 7:25 y Daniel 12:7. Ahora, el tema central cuando lees la documentación de la época, las cartas entre los reyes ostrogodos y visigodos y los obispos de Roma o los emperadores en Constantinopla no eran tanto que tuvieran un credo diferente, era que las naciones arrianas insistían en la tolerancia religiosa y aquellos que insistían en el credo de Nicea, la fe católica, querían la supremacía católica y no estaban de acuerdo con la tolerancia religiosa. Y por eso un tema central de la época era que esas tres naciones arrianas defendían la libertad religiosa para todos sus súbditos. Insistieron en la tolerancia para sus súbditos judíos, para sus súbditos arrianos y para sus súbditos católicos, y los obispos de Roma. Y los emperadores de Constantinopla no querían ese tipo de tolerancia, y por lo tanto esas tres naciones arrianas tuvieron que ser exterminadas. La hermana White lo expresa así en El surgimiento de la iglesia temprana. Ninguna iglesia dentro de los límites de la jurisdicción de Roma fue dejada sin perturbar por mucho tiempo en el disfrute de la libertad de conciencia. Tan pronto como el papado obtuvo el poder, extendió sus brazos para aplastar a todos los que se negaron a reconocer su influencia, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Y si nos fijamos en la historia de, por ejemplo, la iglesia celta en Gales, Escocia y norte de Inglaterra, resistieron 3 o 4 siglos, pero finalmente también fueron abrumados. Y por lo tanto, donde quiera que Roma fue, la libertad de conciencia fue aplastada. Pero la supremacía romana se estableció en Europa occidental solo cuando las tres naciones arrianas fueron desarraigadas, y su gran peligro para Roma no era su teología, sino su defensa del principio de la libertad religiosa, y por lo tanto tuvieron que ser eliminadas. Así que, después de haber hablado un poco de historia, quiero hablar sobre algunos principios básicos de la libertad religiosa aquí, y eso es lo que voy a repasar en los próximos 10 minutos. No voy a extenderme mucho en esto, quiero hablar muy brevemente sobre 5 cosas aquí, los principios básicos de la libertad religiosa, y el primero es el orden de la creación. Dios se reveló a sí mismo y su voluntad perfecta a Adán en el jardín del Edén. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué es tan significativo este versículo? Bueno, nos dice que Adán fue un ser creado en un universo moral. Dios le había revelado la moralidad. Adán era moralmente responsable ante Dios, con consecuencias eternas por si vivía o no de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. Eso es lo primero que aprendemos allí. Lo segundo sobre esto es que el gran mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este pasaje Eva aún no ha sido creada, así que no es posible guardar el segundo mandamiento en esta etapa de la creación. Así que antes de que llegara Eva, no era posible que Adán amara a Eva ni a nadie más. Así que la única persona a la que puede amar es a su Padre Celestial o su Creador. Así que el primer principio del ser de la creación es que debemos vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado, la moralidad revelada, y nuestra primera responsabilidad es amar, adorar y honrar a Dios antes de pensar en amar, honrar y adorar y amar a otras personas. No a adorar y honrar ciertamente a ellos, pero antes de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, nuestra primera responsabilidad es amar a nuestro Padre Celestial. Y cuando tenemos una relación correcta con Él, es natural que el amor por nuestro prójimo fluya a través de nosotros. Si no tienes amor por tu prójimo, es un indicador indirecto de que tal vez no tienes amor por tu Creador. Pero cuando lo tienes y lo honras, eso se expresa naturalmente a través del amor por tu prójimo, como si rebosara de ti. Cuando te enamoras, no puedes ocultarlo, ¿verdad? Y cuando te enamoras, puedes fingir que no te has enamorado, pero la gente lo percibe. Entonces, el amor es algo que no puedes ocultar. Es como el olor corporal. Puedes ponerte desodorante, pero no puedes ocultar que también tienes un fuerte olor corporal. Y algunas cosas simplemente rebosan de ti. Y cuando tienes una relación correcta con Dios, eso lleva a una relación correcta con tu prójimo. Pero el punto que estoy planteando aquí es que, en el orden de la creación de las cosas, nuestra primera responsabilidad es honrar a Dios y su voluntad para nosotros. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Bien, entonces esa es la razón por la cual la libertad religiosa es lo que decimos en el Manual de Política de la Conferencia General. Es el derecho primordial del hombre, va más allá de cualquier otra cosa, antes de su derecho a la libertad de expresión, antes de su derecho a reunirse o asociarse o tener libertad de prensa, antes de su derecho a aportar armas o pagar impuestos o cualquier otra cosa que tengamos en nuestra Constitución. El primer derecho que tenemos ante Dios es adorarlo, honrarlo y vivir de acuerdo con su voluntad revelada. Y así Pedro expresó esto ante el Sanedrín cuando dijo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el primer principio de la libertad religiosa, y eso viene porque es el orden creado antes de que pudiéramos, antes de que Adán pudiera amar a su prójimo, antes de que Eva existiera. Adán tenía una relación amorosa y obediente con su Creador. Así que el primer principio es que el primer derecho fundamental de cualquier ser humano por orden de la virtud, en virtud del orden de la creación, es que amemos, honremos y obedezcamos a Dios y su voluntad revelada para nosotros. Y siguiendo con eso, llegamos al señorío de Jesucristo. Ahora, ser cristiano significa no solo aceptar a Jesús como tu Salvador, significa pedirle que sea el Señor de tu vida hoy también. Muchos cristianos quieren que Jesús sea el Salvador mañana, pero quieren ser el Señor de sus vidas hoy. Pero Jesús quiere ser Señor y Salvador en nuestras vidas. Y así en Hechos 2:36 Pedro dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto significa que Jesús es Señor y Mesías para sus discípulos. No solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Mateo 28:20, Jesús dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, un cristiano es aquel que obedece las enseñanzas de Jesús. ¿Estarías de acuerdo con eso? Un cristiano obedece las enseñanzas de Jesús. Ahora, Jesús nos prometió el Espíritu Santo y vino en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y Jesús prometió que si algún discípulo pedía el don del Espíritu Santo, Dios le daría el Espíritu Santo a ese individuo. Leemos sobre eso en Lucas 11, y el Espíritu Santo nos enseña a Jesús, nos recuerda su enseñanza, nos convence de nuestros pecados y nos trae la conversión a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Pero también es interesante en las Escrituras que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo trae convicción a la vida y al corazón del creyente en cosas que no están explícitamente cubiertas en las Escrituras. Y este fue un punto clave de discordia en los últimos 5 años. Y un ejemplo clásico de eso se encuentra en el libro de los Hechos, donde Pablo quiere ir a otra parte de Turquía y Lucas escribe esto, dice, cuando ellos, es decir, Pablo y Bernabé, a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió, no se lo permitió. Es un pasaje fascinante que nos dice que si eres cristiano bajo el señorío de Jesucristo y Él te habla a través de su Espíritu, significa que Él puede traer convicción a tu corazón sobre asuntos que no están explícitamente cubiertos en la palabra de Dios. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Cruzar a Bitinia es un asunto cubierto en la palabra de Dios? Absolutamente no. Fue el Espíritu Santo, o lo que dice el texto aquí, el Espíritu de Jesús trajo convicción a los apóstoles de no entrar a cierta área, y por eso es perfectamente posible para los cristianos decir que el Espíritu Santo me ha traído convicción para actuar de cierta manera en asuntos que no están explícitamente articulados en las Escrituras. Y eso es de lo que estábamos hablando en los últimos 5 años. Que Dios envía su Espíritu Santo para traerte convicción sobre ciertas cosas que no se mencionan explícitamente en la palabra de Dios. Por lo que el hecho de que la Biblia no mencione, por ejemplo, la vacunación, no significa que el Espíritu de Jesús no te trae convicción en asuntos relacionados con la vacunación, porque en este pasaje aquí vemos que el Espíritu de Jesús sí trae convicción en asuntos que no están explícitamente articulados en las Escrituras. Y si soy cristiano y sigo las enseñanzas de Jesús, y si soy obediente a las convicciones del Espíritu de Jesús en mi conciencia, entonces debo seguir adelante con ella. Debo ser obediente a las enseñanzas y los mandamientos de Jesús en las Escrituras y a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicciones específicas a la conciencia de los creyentes individuales en asuntos que no están directamente cubiertos por las Escrituras. Ustedes ven en el texto allí. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos una conciencia sensible que reconozca las convicciones del Espíritu Santo para que podamos conocer y seguir la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas. Hacemos eso mediante el estudio diario de la palabra de Dios y una vida devocional significativa. Llegamos a reconocer la voz del Espíritu Santo y entonces llegamos a nuestra conciencia en las Escrituras. Nuestra conciencia, como un resumen,
de lo que es su conciencia. Es una facultad interna dada por Dios por el cual el Espíritu Santo da una conciencia de la moralidad de las acciones o pensamientos dados. En Romanos capítulo 2, Pablo analiza cómo Dios va a juzgar a los gentiles, aquellos que nunca han tenido la ley de Dios. Y dice esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que si el pequeño Muhammad muere en un accidente de tráfico a los 6 años en Jeddah, Arabia Saudita, ¿cómo va a juzgar Dios al pequeño Muhammad que nunca ha oído hablar de Jesús? ¿Cómo va a ser justo con el pequeño Muhammad? Bueno, Dios sabe lo que el pequeño Muhammad pensó en su mente y sabe si cuando Muhammad quiso empujar a su hermana en la cocina y el Espíritu Santo dijo no lo hagas, mientras que Muhammad respondió positivamente o no a las convicciones del Espíritu Santo, Dios nos dice en ese texto que el Espíritu Santo nos infunde convicción en nuestra conciencia. Existen pensamientos conflictivos entre los deseos de la carne y la vida del Espíritu. Al responder a las convicciones del Espíritu y rechazar los deseos y las obras de la carne, Dios lo honra, lo cual tiene consecuencias eternas. Vivir conforme a la conciencia es fundamental, porque un día Dios juzgará a las personas según si vivieron conforme a la luz que recibieron. Dios no dice que se deba tener cierta luz para ser salvo, sino que lo importante es si se vivió en la luz que se tenía. Dios sabe cuánta luz tenemos, porque Él es quien ilumina nuestra conciencia. A través de ella, el Espíritu Santo también da testimonio de lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y a través de nuestra conciencia, por lo tanto, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a usted y a mí y a la comunidad más amplia de fe. Ahora, nuestra conciencia puede ser cauterizada. En Michigan no tenemos comida mexicana genuina como las que tienen aquí. Nuestros estómagos han sido cauterizados por Taco Bell. Pero cuando vienes aquí, tienes comida mexicana genuina, es deliciosa. Pero también puedes tener una conciencia cauterizada. Y ahora el apóstol Pablo le dice a un joven predicador llamado Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así que en este pasaje leemos que se puede tener una conciencia cauterizada cuando nos negamos repetidamente a escuchar las convicciones del Espíritu Santo en nuestro corazón. Endurecemos nuestra conciencia, endurecemos nuestro corazón y se vuelve cada vez más duro. Se hace más difícil para Dios llegar a nosotros hasta que finalmente ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y entonces, cuando la gente dice, ¿he cometido el pecado imperdonable? La respuesta es no. ¿Cómo sabes eso? El hecho mismo de que te preocupes por si has cometido el pecado imperdonable demuestra que eres sensible a las inspiraciones del Espíritu Santo en tu corazón. Solo aquellos que no se preocupan por el pecado imperdonable corren peligro de haberlo cometido. Y entonces, las personas que están hundidas en el pecado, pero están preocupadas, estoy perdido, he cometido el pecado imperdonable, la buena noticia esta noche es que no. No lo has hecho, porque no te harías esa pregunta, porque aún eres sensible a la influencia del Espíritu Santo, aunque no lo reconozcas en este momento. Y entonces el Espíritu Santo puede traernos convicción en nuestras conciencias, pero podemos tener una conciencia cauterizada, y esa conciencia está cauterizada cuando elegimos deliberadamente ir en contra de las convicciones del Espíritu Santo. Así que Romanos 14:23, los últimos versículos aquí, porque todo lo que no procede de la fe es pecado. Probé esto con mi madre cuando era niño pequeño y le dije, mamá, no estoy convencido de que comer mi brócoli del sábado me hace bien. Y ella me convenció de un golpe, así que eso resolvió una cuestión teológica y pronto aprendí que eso no es exactamente de lo que habla este texto. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Pero ir en contra de la voluntad revelada de Dios, ya sea revelada en las Escrituras o las convicciones de nuestra conciencia, sería un pecado. Y por lo tanto, para evitar ese pecado debemos nutrir nuestra conciencia a través de una lectura diaria de la palabra de Dios, y en particular como cristianos que aceptan el señorío de Jesucristo, deberíamos leer los evangelios todos los días, independientemente de lo que hagan en sus estudios. Quiero animarlos esta noche a leer un pasaje de los evangelios todos los días y a conocer las enseñanzas de Jesús.
Así que si alguien no sabe lo que dicen los evangelios, puede saber por cómo vive su vida lo que Jesús enseñó. Su vida es un testimonio vivo y un sermón vivo. Y si alguien en realidad no tiene una Biblia o no sabe lo que Jesús enseñó, sabe bien que esa persona es cristiana, es cristiano, y porque actúa de esa manera, esto es lo que Jesús enseñó, y solo podemos llegar a ese punto en nuestra experiencia cristiana cuando leemos los evangelios todos los días. Así que los animo como cristianos a vivir las enseñanzas de Jesús, leer las enseñanzas de Jesús, conocer las enseñanzas de Jesús, dejar que otras personas vean a Cristo en ustedes, y eso no se ve solo en su profesión de fe o el día que van a la iglesia, sino cómo viven su vida de domingo a viernes en todo Texas. Que su vida, mi vida, es cristianamente transparente. En Juan 16:8 Jesús habla del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para proteger y preservar nuestra conciencia. Podemos invitar al Espíritu Santo esta noche a que nos convenza de nuestros pecados. Podemos invitarlo a que nos guíe a la justicia de Jesucristo, y podemos pedirle que nos recuerde cómo nos libramos del juicio eterno mediante nuestra unión con Jesucristo. Así que hay muchas bendiciones en vivir una vida en el Espíritu. Esto nos lleva a los últimos puntos. Este es el pasaje al que el hermano Jonathan se refirió anteriormente sobre la separación de la iglesia y el Estado, un pasaje muy famoso, Mateo 22:15 al 22, y este otro principio bíblico fundamental de la libertad religiosa es que creemos en la separación de la iglesia y el Estado. Por lo tanto, lo que los arrianos defendían, esas tres naciones paganas, las naciones bárbaras, defendían, era el principio de la separación de la iglesia y el Estado. Fueron exterminados por creerlo. Así, el obispo de Roma fue establecido como único gobernante en Europa occidental por el general romano Belisario. Pero este asunto inquietó a los fariseos. Como ven, la pregunta dice, ¿es lícito pagar impuestos al emperador o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. En este pasaje Jesús afirma algunos principios básicos de la libertad religiosa. En primer lugar, Jesús reconoció que el Estado civil tiene un derecho legítimo sobre el individuo. El gobierno puede cobrar impuestos a sus ciudadanos. Jesús no es un activista antigubernamental radical aquí. Reconoce que si el César dice que este es el impuesto, debes pagar ese impuesto. El gobierno civil tiene un derecho legítimo sobre una parte de tu vida. Ese es el primer principio. El segundo principio es que Dios también tiene un derecho legítimo sobre una parte de la vida del creyente, porque le das al César lo que es del César y debes darle a Dios lo que es de Dios. Así que la autoridad civil tiene una esfera legítima de influencia y jurisdicción sobre nosotros, pero Dios también tiene una influencia y jurisdicción legítima sobre nosotros. Y el tercer principio es que las autoridades civiles deben reconocer los derechos de Dios sobre los individuos. No es solo que Jesús enseña que existan los derechos de las autoridades civiles y los derechos de Dios sobre el individuo, sino que las autoridades civiles también deben reconocer el derecho de Dios sobre los individuos, y cuando hay reclamaciones en competencia entre las autoridades civiles y Dios mismo, entonces son las autoridades civiles las que deben ceder ante la conciencia y las convicciones del creyente, y así la autoridad civil tiene reclamos legítimos. Dios tiene reclamos legítimos cuando hay un choque entre los dos. La autoridad civil debe ceder, y la autoridad civil necesita reconocer y afirmar los reclamos de Dios sobre la conciencia y la vida del creyente. Estos son algunos de los principios que Jesús está enseñando aquí. Pero más fundamentalmente, Jesús levanta una moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Y hay una imagen de César allí, como hoy vemos la cabeza de Washington. Sí, en una moneda, o la del rey y la reina Isabel en una de las 50 monedas en Inglaterra. Y entonces, cuando Jesús levantó la moneda pertenece a César porque lleva su imagen. ¿Estarías de acuerdo? Pero fuimos creados a imagen de Dios, y por lo tanto pertenecemos a Dios, y cada parte de esa moneda es emitida por el tesoro romano y puede ser reclamada en su totalidad por el tesoro romano. Fuimos creados por Dios, llevamos su imagen, y por lo tanto Dios tiene el derecho final sobre cada uno de nosotros hoy. Y por lo tanto, como somos portadores de la imagen de Dios, César solo tiene un derecho parcial sobre nosotros, y ese derecho parcial le ha permitido operar en nuestras vidas solo en la medida en que no compita con los derechos de Dios sobre la conciencia y la vida del creyente individual.
Por lo tanto, esta enseñanza aparentemente simple de Jesús tiene muchas ideas valiosas que se derivan de ella para la libertad religiosa hoy. Entonces llegamos a lo que definimos como libertad religiosa en nuestra iglesia, y esto es lo que definimos en nuestro manual de políticas de trabajo. Dice, la libertad religiosa incluye el derecho humano fundamental de adoptar o cambiar la propia religión o creencias religiosas según la conciencia y de manifestar y practicar la propia religión individualmente o en comunión con otros creyentes en oración, devociones, testimonio y enseñanza, incluyendo la observancia de un día semanal de descanso y adoración en armonía con los preceptos de una religión, sujeto al respeto por los derechos equivalentes de los demás. Asuntos públicos y libertad religiosa, uno de los departamentos originales de la Iglesia, se estableció inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa con especial énfasis en la libertad más íntima, la libertad individual de conciencia. Ahora, esto dice que la libertad más íntima que tenemos o anteriormente, en este documento dice que el derecho primordial de un ser humano es vivir en armonía con Dios, porque Adán fue creado antes de que Eva fuera creada. Por lo tanto, la única relación que podía existir era entre el Creador y Adán, su primer ser humano creado, y por lo tanto su derecho más importante esta noche no es el derecho a la libertad de expresión y no es la primera enmienda que tenemos en Estados Unidos, es el derecho a vivir en armonía con la voluntad revelada de Dios, porque somos su creación y llevamos su imagen y somos moralmente responsables ante Él. Y cuando vivimos en armonía con su voluntad revelada, hay consecuencias eternas en juego. Es una relación mucho más importante en nuestras vidas que cualquier relación civil que tengamos hoy. La libertad más íntima que tenemos hoy es la libertad individual de conciencia, que significa vivir en armonía con la voluntad de Dios, eligiendo vivir en armonía con su voluntad en lugar de elegir vivir exactamente como quieres vivir tu vida. Y así es nuestra definición de libertad religiosa. El hecho de que la hayamos ignorado en los últimos 5 años no significa que no sea una declaración poderosa, pero la libertad más íntima que tenemos hoy es la libertad individual de conciencia. Y yo estaba hablando como el hermano Jonathan sobre Roger Williams, el fundador de Rhode Island y los principios de la tolerancia. Acabo de descubrir que tienen un museo aquí. Compraron en eBay la lápida de Roger Williams de su tumba. Me quedé atónito al descubrirlo, así que voy a echarle un vistazo después de esta reunión aquí esta noche. Me gustaría tomarle una foto porque debe ser una cosa fascinante. Pero Roger Williams, su visión de Estados Unidos estaba enmarcado desacuerdo con la de los padres puritanos. Y cuando Winthrop estaba navegando, un famoso predicador puritano navegaba por el Atlántico en 1630, creo que fue, dio un discurso famoso de que los ojos del mundo están sobre nosotros y que vamos a construir una ciudad en una colina, y los ojos del mundo están sobre nosotros y que vamos a construir una nueva teocracia en Estados Unidos. Va a ser una luz para el mundo. Y John F. Kennedy citó eso ante la legislatura de Massachusetts 11 días antes de ser investido como presidente. Los ojos del mundo están sobre nosotros. Seremos una ciudad en una colina para que el mundo vea. Pero esa visión de Estados Unidos no se adoptó en nuestra constitución. La idea de que íbamos a hacer una unión de iglesia y Estado no fue aceptada. Fue la visión de Roger Williams de separación de la iglesia y del Estado la que finalmente se abrió camino en nuestra primera enmienda, y hoy deberíamos estar agradecidos por el trabajo de Roger Williams en revocar la visión puritana con Winthrop y su famoso sermón, e insistió en que la iglesia y el Estado no deben mezclarse. Así que nosotros como adventistas hoy crecimos en un país fundado por Dios, en un país donde tenemos las libertades más increíbles e importantes de todas, y esa es principalmente la libertad de conciencia. Atesora esa libertad y no la desprecies. Defiéndela, porque cuando el mensaje del tercer ángel salga durante el tiempo de la marca de la bestia y todos en el mundo tengan que tomar una decisión, hablaremos de esto un poco más mañana. El mensaje del primer ángel básicamente es Jesús revelado. El mensaje del segundo ángel es Satanás expuesto. Y el mensaje del tercer ángel es que tienes que tomar una decisión. Puedes resumir los mensajes de los 3 ángeles en esas palabras: Jesús revelado, Satanás expuesto, y necesitas tomar una decisión. Y tomar una decisión requiere y asume que las personas tengan la libertad de conciencia para elegir por Dios.
Y por lo tanto, si vamos a predicar los mensajes de los tres ángeles, también somos llamados por Dios a defender la libertad religiosa para todas las personas, no solo los adventistas, para que la mayor cantidad de personas posible tenga la oportunidad de elegir por Dios en la crisis final. La gente puede que no elija por Dios hoy, pero nosotros defendemos sus libertades religiosas hoy, porque un día cuando se imponga la marca de la bestia, todos tendrán que tomar esa decisión y queremos que tengan esa libertad. Así que esta noche el apóstol Pablo nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Busquen la voluntad de Dios. Estudien las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios les traiga convicción, no endurezcan su corazón y digan: volveré a ello el año que viene. Vive de acuerdo a esas convicciones, ponlas en práctica, y cuanto más lo hagas, más clara y clara será la voz del Espíritu Santo en tu conciencia. Y necesitamos que el Espíritu Santo sea lo más claro posible, porque cuando hay tanto ruido en este mundo, la mayor parte proviene de fuentes satánicas que buscan expulsar y ahogar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos poder vivir de acuerdo con las convicciones de nuestra conciencia. Así que todo lo que hagas en esta próxima semana, hazlo para la gloria de Dios. Y sabes que es la gloria de Dios si estás viviendo de acuerdo a su voluntad revelada. Encontramos su voluntad revelada aquí en la palabra de Dios. La encontramos a través de la oración y la encontramos al ser obedientes a las convicciones que su Espíritu Santo trae sobre nuestras conciencias. Así que defiende la libertad religiosa. Nunca cedas ni un ápice en ella. Es lo más importante, el derecho más importante y primordial de todos. Todos los demás derechos están sujetos a ese derecho único de libertad religiosa. Y cuando se proclamen los mensajes de los tres ángeles en esa crisis final, cuando se imponga la marca de la bestia, asumiremos que todos tienen el derecho, la capacidad y los medios para elegir por Dios y no por Satanás. Así que lo defendemos hoy para que la mayor cantidad de personas posible mañana puedan ser salvadas. No defendemos la libertad religiosa solo por nosotros mismos, la defendemos por aquellos que están perdidos hoy para que puedan elegir por Dios cuando todo está en juego. Así que Dios nos bendiga mientras nos mantenemos firmes por Jesús. No tengan miedo de lo que el mundo pueda decirlos. Debemos temer a Dios en lugar de temer a los hombres. ¿Y qué pueden hacernos los hombres al final del día? Teníamos esa canción: Castillo fuerte nuestro Dios. Pueden enfurecerse, pueden enojarse contigo, pero es Dios y solo Dios quien tiene el control de nuestro destino eterno. Así que debemos agradar a Dios antes que a los hombres en todas las cosas. Y a Dios sea la gloria en cada una de nuestras vidas, y que la gente encuentre a Jesús a través de cómo vivimos nuestras vidas. Y cuando Jesús regrese, es mi oración que haya multitudes a través del testimonio de esta congregación, porque nos mantuvimos firmes por el derecho de cada hombre, mujer, niño y niña de elegir por Jesús en el tiempo final de la crisis. Que Dios nos bendiga mientras brillamos para Él aquí en Texas. Inclinemos nuestras cabezas para una palabra de oración. Padre Celestial, al entrar en estas horas de reposo, somos conscientes de las libertades que tenemos aquí hoy. Bueno, esas libertades no llegaron fácilmente, pero se ganaron a veces en batalla, a veces en carta, a veces en púlpito, pero se ganaron y somos beneficiarios de esas libertades hoy. Señor, oro para que no usemos esas libertades como una oportunidad para la autocomplacencia, sino, Señor, que esas libertades pasen a través de nosotros a la próxima generación, a los que viven a nuestro alrededor en la oscuridad espiritual. Que esta iglesia, esta congregación sea de hecho una luz en una colina, que sea una luz que nunca pueda ser silenciada o apagada por la oscuridad que nos rodea, y en la luz que brilla desde esta congregación, Padre, que la gente conozca a un Salvador que lleva el pecado y que viene pronto, y que tengan la oportunidad de depositar su fe en Él. Esta es nuestra oración esta noche en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.